La preocupación por el dengue, las guardias saturadas, los casos que se multiplican, la humedad que hace que la proliferación del mosquito sea aún mayor y las políticas sanitarias, ¿no? La discusión entre el rol que debe tener el Estado y lo que podemos aportar cada uno y cada una desde nuestros hogares. Vamos a sumar a este análisis al doctor Germán Ambach, un experto en materia epidemiológica. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola Pablo, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer. Doctor, la verdad es que estamos muy preocupados, ¿no? Porque el dengue no nos está dando tregua, hay guardias saturadas y por lo menos los especialistas lo que nos dicen es que se va a agravar la presencia del mosquito en virtud de las condiciones climatológicas, la humedad, lo que habla de una señal de alerta, ¿no? Es cierto, hay un gran crecimiento de la enfermedad en este momento, o sea, hay una gran cantidad de casos en Córdoba que no teníamos previsto que fuese tanto. Quizás se ha adelantado un poco lo que sería la epidemia para nosotros. Evidentemente que el clima influye muchísimo y además hubo un gran crecimiento de mosquitos. Esto hace de que se incremente notablemente esta enfermedad. La tenemos todos los años, pero este año hubo un gran crecimiento de la misma y sobre todo en este momento. Por lo que debemos tomar todas las medidas del caso, las medidas que ya conocemos, evitar agua estancada, sobre todo en el domicilio, evitar floreros, cacharros, cubiertas que dejamos tiradas y hay agua y ahí es donde el mosquito va depositando sus huevos y estos huevos de un mosquito que ya está infectado también está infectado, lo cual quiere decir de que cuando nazca este mosquito ya van a ser infectados. O sea que esta medida de prevención la debemos cumplir a rajatabla y sobre todo usar tela metálica para evitar de que el mosquito ingrese al domicilio. Hay muchos de estos aspectos que naturalmente los podemos trabajar nosotros, son medidas sencillas que se pueden... es cierto que exigen una rutina, un estar atentos, pero las podemos hacer desde el hogar. Ahora, hay políticas estatales que van acompañando, estamos llegando un poco tarde, falta información. ¿Qué miradas se tiene sobre el rol que están ocupando los ministerios y el Estado en este combate contra el dengue, doctor? Bueno, a ver, cuando uno va a llegar todos los años en la época donde estas enfermedades, en algunos lugares epidémicas, en otros lugares endémicas, toda la información que debe nacer de las autoridades de salud pública siempre deben ser en un comienzo, o sea, yo diría unos meses antes de que pueda aparecer la enfermedad. No debemos dejar todo para último momento, porque evidentemente cuando dejamos a último momento, esto ya tiene un crecimiento abismal. Entonces, siempre es importante en todo este tipo de enfermedad, todo lo que es propaganda del ministerio, debe ser prácticamente en forma permanente. ¿Para qué? Para que la gente, en algunos casos, cuando prevenimos con vacuna, tenga tiempo de vacunarse previamente y darle tiempo a que la vacuna, evidentemente, genere anticuerpos. Vale decir, siempre debe ser previo a todo esto. Nosotros siempre llegamos a último momento y esto no es bueno. Siempre es utilizar este aforismo que siempre ha sido: más vale prevenir que curar. Y en este sentido, doctor, ¿cuál es el rol que tiene la vacuna? Porque, por un lado, el Estado Nacional dice, no es absolutamente confiable, no está probado absolutamente. Ayer hablábamos con el doctor Atiense, nos decía que él cree que es muy eficiente, que puede ser muy valiosa su utilización para combatir el dengue. Pero también al mismo tiempo no es una política de Estado que llegue a cada uno y a cada una, es decir, si no tenés la plata para comprarlo, quedás afuera. ¿Qué miradas tiene sobre lo que implicaría, por ejemplo, un plan de vacunación? Bueno, es una vacuna que no está en el calendario oficial,
Esto requiere un paso a través del Comité de Vacunas de Nación, dependiente del Ministerio de Salud Pública, para que se apruebe y que después la apruebe el Ministerio. Tengamos en cuenta que este tipo de vacuna para la población tiene indicaciones, algunas más precisas. Por ejemplo, hay una vacuna que se utiliza en mayores de 16 años y es una vacuna quizás ideal para áreas endémicas, vale decir, donde ya existe el dengue. Y la otra vacuna se puede usar en mayores de 4 años, no es necesario usarla en zonas endémicas. ¿Qué quiero decir con esto? En aquellas zonas endémicas donde hay una gran población que ya tuvo la enfermedad por algún subtipo, cuando empieza a circular dengue por otro subtipo, tengamos en cuenta que aquel que tuvo, por ejemplo, la enfermedad por un subtipo 2, tiene anticuerpos para ese subtipo, pero no tiene para los otros, ni para el 1, ni para el 3, ni para el 4. La vacuna le da anticuerpos para los 4 subtipos. ¿Qué es lo que quiero manifestar con esto? De que aquel que ya tuvo la enfermedad por un subtipo y puede adquirir la enfermedad un año después por otro subtipo, tiene riesgo de hacerlo de una forma grave. Tengamos en cuenta que la forma grave es un 5 o 6%, el 95% son leves o asintomáticas, pero aquel que ya tuvo la enfermedad previa y la adquiere por otro subtipo, puede hacer una forma grave, o sea, una forma hemorrágica. Acá la vacuna tiene indicación precisa en aquellas personas que ya tuvieron la enfermedad. Entonces, esta es una indicación donde quizás si el ministerio aprueba la vacuna en forma oficial, bueno, entonces este sería un grupo que puede vacunarse. Ahora bien, uno dice no está indicada en mayores de 60 años, porque es una vacuna a virus vivos, atenuados. A lo mejor se puede colocar la vacuna a una persona que tenga un déficit inmunitario, o sea, que tiene una caída de la enfermedad por ciertas causas. Bueno, acá quizás no sería conveniente vacunarse. Pero en aquella persona que no tiene problemas de defensa, que no tiene enfermedades como alguna comorbilidad, enfermedades hepáticas, renales, cardíacas, etcétera, obesidad, diabético, bueno, puede vacunarse siendo mayor de 60 años. Pero siempre la indicación más precisa es en aquel que ya tuvo la enfermedad, para evitar una forma grave. Bueno, ojalá que esto se convierta naturalmente en una política de Estado, doctor. Digo, para que también llegue a todos aquellos que pueden o no pagar la vacuna, ¿no? Exacto, exacto. Siempre la vacuna previene. Siempre hay que tener en cuenta eso. Después tendrá indicaciones, alguna contraindicación, pero la vacuna siempre previene. La importancia también, lo señalaba usted sobre el comienzo de la entrevista, de que podamos tomar esas medidas esenciales, precisas, cotidianas, para combatir el dengue en cada uno de nuestros hogares y que rápidamente las tomemos como una habitualidad y pueda trascender esta situación tan dolorosa que estamos pasando los cordobeses y los argentinos. Doctor, quiero agradecerle muchísimo este contacto. Le envío un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo, Pablo, y hasta siempre. Muchísimas gracias. El doctor Germán Ambach y la situación problemática del dengue, la enorme preocupación que genera en la provincia y en el país.